Esté sobre sus pies y vamos a orar al Señor. ¿Cuántos han venido para escuchar la palabra del Señor? Ese debe ser uno de los propósitos. Además de que venimos para adorar al Señor, venimos también para escuchar la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Así saludamos de una manera muy especial los que están también conectados. Que el Señor les bendiga mucho. Y déjeme decirle que Dios tiene una palabra para usted en esta hermosa hora. Amén. Vamos a orar, queridos hermanos. Cierre sus ojos y oramos. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, en esta hermosa y maravillosa hora que nos concedes, Señor, de estar aquí, Señor, reunidos para adorarte, para glorificarte, para bendecirte, Señor. Y también, oh Dios mío, para escuchar tu santa y poderosa palabra, Señor. Reconocemos, Señor amado, que separados de ti nada podemos hacer, pero contigo, Señor amado, somos más que vencedores, Señor. Por lo tanto, hoy en esta hermosa hora te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablándonos, Señor, a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, reconozco, Señor, que yo no soy nada ni nadie, pero, oh Dios mío, tu Espíritu Santo es tan poderoso para hablar a cada vida en esta hermosa y maravillosa hora. Señor amado, glorifícate de una manera especial. Habla a cada vida, Señor. Habla a mi vida, Señor amado. Que tu pueblo sea, oh Dios, edificado, Dios mío. Que tu iglesia sea, Señor amado, exhortada, Dios mío. Que tu iglesia sea consolada, Señor. Que seamos edificados, Señor, todos juntos a través de tu poderosa palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, háblanos, Señor, porque tu iglesia escucha, Señor. Tu pueblo oye, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, por quien te damos muchas gracias, Señor amado. Amén y amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, le voy a pedir que busque en su Biblia el Evangelio de Juan, en su capítulo 2. Vamos a estar meditando, queridos hermanos, en unos versículos ahí, en el capítulo 2 del libro, del Evangelio de Juan. Y su versículo 13, 2:13 de San Juan, y luego nos vamos a saltar, o vamos a pasar al versículo 23. Quiero que leamos el versículo 13 y luego el versículo 23 para hacer como una conexión o un puente entre esos dos, entre ese versículo 13 y el otro 23 y 24 y 25. ¿Lo tenemos todos? Amén. Dice así la palabra del Señor en el capítulo 2 y versículo 13 del Evangelio de Juan. Dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Luego leemos el 23. Dice: estando ya en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron ¿en quién? En su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón del hombre. Amén. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Amén. Gloria al Señor. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Queridos hermanos, en esta hermosa hora yo le voy a pedir que me preste su atención y veamos lo que el Señor quiere hablarnos o decirnos en esta hermosa hora. Présteme mucho su atención porque de esto depende que usted salga bendecido, edificado. No se distraiga por nada. Y en la porción que hemos leído se nos muestra algo muy especial, y es que entre los atributos constitutivos de Dios encontramos uno, y es aquí en esta porción, y es de su omnisciencia. Es decir que cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, que es uno de sus atributos,
estamos hablando de que Dios todo lo ve. Ustedes saben que Dios es omnipotente. Amén. Eso quiere decir que Dios todo lo puede. Amén. Que Dios es omnipresente, que Él está en todo lugar. Y que Dios es omnipresente y omnisciente, que todo lo sabe. ¿Sabe que en la Biblia hay un versículo en 4:13 de Hebreos que dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia? Antes bien, dice, todas las cosas están desnudas y abiertas, dice, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dice, antes bien sabemos que todas las cosas están desnudas delante de su presencia. O sea, Él todo lo ve y Él todo lo sabe. Él tiene la capacidad de conocer, queridos hermanos, aún nuestros pensamientos y también nuestras intenciones. Dios conoce lo que ahorita usted está pensando. Dios conoce cuáles son sus intenciones. Eso lo dice David en uno de sus salmos. Además, Dios no se cansa ni se agota en esa actividad de discernir todo lo que nosotros estamos pensando. Lo que nosotros pensamos, Dios lo está discerniendo. Él lo sabe. Él no se cansa y Él sabe cuáles son nuestras intenciones. Lo manifiesta Isaías 40:28. También el conocimiento de Dios no está limitado por nuestra comprensión del tiempo futuro. No, Dios no está limitado por nuestra comprensión acerca del tiempo futuro. Dios, queridos hermanos, puede conocer el final de algo. Dios conoce el final de algo aún desde el principio. Ya Él sabe. Por eso es que a mí ¿cómo le digo? Me causa alegría pensar de que a Dios la caída del hombre no lo tomó por sorpresa. Es como la salvación suya y mía. Esto es algo maravilloso cuando uno lo piensa, porque si usted ha leído versículos de la Biblia que dice, por ejemplo, cuando nosotros lleguemos al cielo, Dios nos va a decir, o Jesús nos va a decir: venid benditos de mi Padre, entren al gozo de su Señor, preparado desde antes de ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Imagine qué maravilloso es pensar en esto que dice: wow, aún el mundo no había sido creado, pero ya Dios sabía que usted y yo íbamos a estar aquí un día domingo adorándole, porque Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir y ahora Él nos ha dado salvación y vida eterna. Y Él nos dirá: venid, entren al gozo de su Señor, preparados desde antes de la fundación del mundo. Esto no ocurrió el día que usted aceptó a Cristo. Esto ocurrió antes. Se manifestó en el momento que usted vino. Se hizo visible a los demás. Por eso dijeron: ve, ahora ya se hizo evangélico aquel. Fue la manifestación, pero ya en Dios esto ya era una realidad. ¿Lo entiende? Entonces, el conocimiento y la sabiduría de Dios se halla por encima de nuestra capacidad. El conocimiento de la sabiduría de Dios se halla por encima de nuestra capacidad. Eso lo habla Romanos 11:13. Por eso muchas veces se nos hace difícil comprender lo que Dios tiene, o comprender totalmente cómo es que Dios tiene conocimiento previo de los sucesos que están condicionados por nuestro libre albedrío. Dios ya sabe todo, hermanos. Las Escrituras nos dan exactamente lo que usted y yo necesitamos, junto con la ayuda del Espíritu Santo, para tomar decisiones que agraden a nuestro Dios. Usted tiene una Biblia, queridos hermanos, y esa Biblia le brinda a usted justamente lo que usted necesita para saber cómo llegar al cielo. Por eso Jesús dijo: escudriñad las Escrituras,
porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que tenemos en la Escritura. Habiendo dicho esto, queridos hermanos, nos encontramos esta porción en el Evangelio de Juan y se nos habla de ese momento cuando se celebraba la Pascua. Yo no entraré en detalles en eso, pero algo que me llama la atención es que cómo Juan le prestó mucha atención a ese periodo de estadía de Jesús ahí en Jerusalén, en ese momento, porque allí se efectuaron muchas señales. Y el versículo que hemos leído, o los versículos que hemos leído, en el verso 23 de Juan, o en el verso 23 del capítulo 2 del Evangelio de Juan, lo vamos a ir viendo de esta manera, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, Jesús había subido a Jerusalén porque ahí se iba a celebrar la Pascua. Entonces él subió, pero luego dice, mire, y muchos dice, creyeron en su nombre. Estando en esa fiesta, muchos, dice, creyeron en su nombre. Muchos. Eso lo dice aquí Juan. Entonces, pero a mí me llama la atención que dice que muchos creyeron en su nombre. Y en este verso, queridos hermanos, en esta porción es como algo compleja cuando uno no logra pensar y indagar y buscar mucho a través de lo que se nos dice aquí. Porque si usted se pregunta, ¿para qué vino Cristo a esta tierra? Era para salvar a la humanidad. Pero ¿cuál era el medio o el método o la forma para poder ser salvo? ¿Qué es lo que Jesús pedía? Creer en Él, correcto. Entonces, y principalmente que creyeran en su nombre, como dice ahí la Escritura. Dice, muchos creyeron en su nombre. Hasta ahí estaba correcto, ¿sí o no? Porque eso es lo que Jesús pedía, que creyeran en su nombre. Pero la situación es la siguiente, que dice que muchos creyeron y dice por qué razón creyeron. Ahí la otra palabra nos dice, creyeron en su nombre, pero ¿qué dice después? Viendo las señales que hacía. Entonces, yo pensaba en algo y decía, bueno, si Jesús pide que creamos en su nombre, que hasta ahí muchos ya lo habían hecho, pero dice, pero creyeron viendo las señales. Entonces, ¿de qué señales habla? Aquí Juan solo se da la tarea de decir que eran señales. Él no dice qué clase de señales. Los otros evangelios sí lo narran muy claro, cuando dice que Jesús vino y convirtió el agua en vino. Esa es una señal. Luego, la primera señal, exacto, y en su inicio del ministerio. Luego dice que después hace andar a los paralíticos. Luego hace oír a los sordos. Hace hablar a los mudos. Los leprosos eran limpiados, sanados. Los muertos eran resucitados. Entonces, viendo esta multitud, esas señales, dijeron, creemos en Él. La situación es la siguiente, queridos hermanos, y hay un pasaje en la carta de 2 Corintios 5, 7, en donde la palabra del Señor nos exhorta a nosotros, que dice que nosotros, ¿cómo dice? Porque por fe andamos y no por vista. Esto es lo que estaba pasando con esa multitud, que ellos estaban creyendo por
por vista al ver las señales. Y Jesús dijo, o el Señor dice en su palabra, mi pueblo no tiene que ser un pueblo que camina por lo que ve. Porque es tan fácil creer, queridos hermanos, por lo que se mira, lo sensorial, lo que se puede palpar. Pero nosotros los cristianos somos diferentes, porque aquí no es ver para creer, aquí es creer para poder ver. Y esa es la diferencia entre el pueblo cristiano y los que no son cristianos, o los que realmente conocen a Cristo y los que no lo conocen. Entonces, Pablo dice que pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Aquí es fácil de ver cómo esta multitud creyó en su nombre, pero por las señales. ¿Y qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es, queridos hermanos, que muchos han llegado a creer en Jesús, pero no por lo que Jesús es. Y el Señor quiere que nosotros creamos por fe. Y fíjense que es interesante que ahí dice la Escritura que Jesús, en primer lugar dice, Jesús no tenía confianza, o dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ello. Jesús mismo no se fiaba de ello. Qué tremendo es que alguien diga, yo creo en ti, Jesús, y Jesús le diga, es mentira. Yo sé que no es así. Y tal vez alguien puede decir, no, pero es que yo he visto a Jesús sanar. Yo me recordaba de cuando allá donde yo nací, hacía en la feria. Y llegaba un montón de gente, queridos hermanos, y entre ellos llegaban unos que ponían una culebra por ahí o un pajarito por allá y le decían, mire, y le llamaban a alguien y le decían, este pajarito le va a sacar un papelito y va a decir ahí su nombre. O va a decirle de lo que está usted padeciendo. Y ese animal hacía algo así. Yo no sé cómo lo hacían, no lo sé. Pero la gente ya empezaba a creer en eso, ¿sí o no? O algunos no, algunos pasaron por ahí o ustedes todos son gringos. No saber qué es eso. Pero así pasaba, o una culebra que andaba por ahí, eso lo hacían. Y muchos creían en esa gente sin darse cuenta de que eran situaciones, queridos hermanos, fuera de lo que Jesús quiere que nosotros creamos. Entonces dice, Jesús no tenía confianza en la fe que ellos estaban manifestando. Si Jesús vino, como le decía, para que creyeran en su nombre, pero ahora desconfiaba de ellos. Y ellos ya habían creído. La respuesta sería, porque la fe que estas personas manifestaban era una fe incompleta. No era una fe genuina. No era una fe madura. Su fe estaba basada en haber visto muertos resucitados. Su fe estaba basada en haber visto paralíticos caminar. Su fe estaba basada en haber visto sordos oír. Pero nunca habían creído en lo que por lo menos Pedro creyó cuando le dijo a Jesús, yo sé que tú eres el Hijo del Dios viviente. Yo lo creo, dijo Pedro. Y esa es la fe que quiere Jesús que nosotros tengamos. No por las señales, sino porque Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Su fe estaba basada en esas señales que veían. Y cuando una persona cree por las señales, queridos hermanos, es muy fácil que se desvíe nuevamente, que no pueda mantenerse. Por eso es que hay cristianos que cuando vienen a la iglesia, querido hermano, buscando un milagro, y bueno, no cristianos, sino personas que vienen a la iglesia diciendo, voy a ir para que me sane a mi esposo. O voy a ir a la iglesia para que oren por mi esposa o por mi hijo para que se sane y Dios obre el milagro. Y ellos aceptan a Cristo, pero de repente ellos se van. Porque la fe que ellos tenían estaba basada en lo que vieron. Entonces, es bien tremendo personas que tienen ese tipo de fe y es bien peligroso. Porque si usted lee
la escritura, usted va a ver que al fin esos mismos que creyeron en su nombre, 3 años más tarde, eran los mismos que estaban diciendo allá de ante Pilato que lo crucificaran a aquel en quien habían creído anteriormente. Miren lo traicionero que es, que esos que creyeron en su nombre por haber visto señales, ahora 3 años más tarde estaban diciendo, no, sí lo vimos hacer señales, pero ahora que lo crucifiquen. Qué tremendo es como el giro se dio, que después de haber creído, ya después lo estaban traicionando, lo estaban negando. Eso había pasado. Y cuando se encontraban ahí, queridos hermanos, ellos, eso es lo que gritaban, crucifícale, crucifícale. Fue rechazado. Y pidieron que muriera crucificado. Eso indica que, queridos hermanos, la fe de ellos no tenía raíz. Y como explicaba la hermana el domingo cuando predicaba, que, queridos hermanos, cuando alguien es radical, tiene que irse al origen, a esa raíz. Amén, si es fuerte. La pregunta que puedo hacerle a usted es, ¿por qué usted cree en Cristo? Eso sería, ¿sabe algo que en uno de los evangelios se narra la historia del sembrador? Y dice la escritura, Jesús mencionó algo, queridos hermanos, creo que está en el evangelio de Lucas, en el capítulo 4, verso 15. Y esto lo podemos relacionar. En el capítulo 4 y versículo 15, dice que ahí, dice, enseñaba Jesús en las sinagogas y era glorificado por todos. Lucas 4:15, quiero ver si no me traiciona mi nota, porque dice, juntándose una multitud de los que cada ciudad venían a él y les dijo por parábolas, el sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando de estas cosas, les decía él a sus discípulos a gran voz, les diciendo que, queridos hermanos, muchos de ellos eran personas que solo habían creído en el momento de escuchar la palabra del Señor. Se emocionaron y dijeron, vamos a aceptar a Cristo. Y luego de repente se fueron. Algo otros, queridos hermanos, porque habían sido sanados. Y algo otros creyeron por algo otras razones. Pero en sí, lo que se nos quiere enseñar ahí es que cada uno fue alejándose poco a poco de Jesús. Algunos, queridos hermanos, por los afanes de esta vida, dice la escritura, dejaron de seguirle al Señor. Y algo otros, queridos hermanos, qué sé yo, por situaciones distintas. Pero nosotros vemos, queridos hermanos, que esa era una fe en ellos que no se podía confiar. Una fe en la cual no se podía confiar. Y Jesús, sabiéndolo todo, Él dice, yo sé que ustedes me van a abandonar. Yo sé que ustedes me van a traicionar. Y déjenme decirle, queridos hermanos, que muchos ahora en este tiempo están de esa forma. Yo creo que esta pandemia se vino, queridos hermanos, también a ayudar en cierto sentido. Sé que esta palabra algunos no la van a querer digerir, pero vino para manifestar o revelar exactamente los que creyeron en Cristo por señales o los que creen en Él porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es el Salvador. Eso es lo que, queridos hermanos, vino a reflejar. Y esto es lo que debemos de hacer, examinar nuestra fe, si es una fe auténtica, si es una fe genuina.
Es muy bueno que nos examinemos a nosotros mismos. Hay una porción, queridos hermanos, en una de las cartas del apóstol Pablo que dice, examinaos. En 2 Corintios lo encontramos y está en el capítulo 13. A mí me gustaría que usted lo lea, 2 Corintios 13, 5, en donde dice, mire qué poderoso es esto, queridos hermanos. Mire, dice, examinaos a vosotros mismos. ¿Para qué? Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis, ¿qué dice? Reprobado. Mire la pregunta o el desafío, el reto que nos hace la palabra del Señor ahí en ese pasaje que dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No vaya a ser que realmente nosotros somos de los que hemos creído por señales. No vaya a ser que nuestra fe no sea una fe fluctuante, movediza. Una fe, queridos hermanos, en donde tal vez si no sucede lo que nosotros estamos esperando, nos desilusionamos y se va de regreso al mundo. Dios no quiere cristianos de esa forma. Dios quiere gente, queridos hermanos, que vengan aquí y le digan, Señor, he venido y he puesto una petición delante de ti para que sanes esta enfermedad. Pero si no me sanas como sea, yo sigo creyendo que tú eres mi Dios, que tú eres mi Salvador, que tú eres mi Redentor, que tú eres el Hijo de Dios y que fuera de ti no queremos nada, que todo lo que queremos es a Él. Examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, ¿por qué somos cristianos? Porque mi padre me trajo a la iglesia desde niño. Porque me traen a la fuerza cada miércoles, cada viernes o cada domingo. ¿Por qué somos cristianos? Si le pregunto a cada uno de ustedes, ¿por qué usted es cristiano? Tal vez usted me diría, bueno, yo soy cristiano porque Él sanó mi cáncer. Algunos dirían, yo soy cristiano porque Él restauró mi matrimonio cuando ya estaba a punto de desquebrajarse, de hacerse pedazo. Otros dirían, yo soy cristiano porque vi cómo Dios cambió a mi esposo después de que era un borracho. O vi cómo cambió a mi esposa después de que era una persona insoportable. Podría ser la respuesta de algunos. Yo pienso que algunos han de decir, yo soy cristiano porque he visto cómo Dios pagó el crédito de mi casa o el crédito de mis estudios. ¿Por eso eres cristiano? ¿Por señales que has visto? ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué estamos aquí esta mañana? ¿Será porque usted vino amenazado por su mujer o por su marido o por cualquier otro más diciéndole, si no vas a la iglesia te mando a dormir a la sala? ¿Por qué somos cristianos nosotros? ¿Qué es lo que nos movió? Fue porque nos sanó y no hay nada de malo en eso. Pero lo que quiero decirle es que si después de ver ese milagro de sanidad, de provisión o de cualquier otra forma que haya sido, después de ver ese milagro y ver venido a Cristo, nosotros tenemos que ir de aumento en aumento como la luz de la aurora hasta que el día sea perfeccionado. Debemos de ir creciendo, creciendo y creciendo, porque esa es la senda del cristiano, no de ir de retroceso y retroceso, es de ir de aumento en aumento. ¿Por qué somos cristianos? Porque Cristo me sanó. Gente allá afuera se sana, queridos hermanos. He escuchado de algunos que han predicado aquí y del pastor y que han visto hombres o mujeres literalmente que no podían caminar y han salido caminando. Y han estado ahí por un tiempito. Mientras han recibido el milagro, todo está bien. Pero de repente se sienten muy bien. Poco a poco se van alejando y alejando. Y ellos, bueno, queridos hermanos, fue porque ellos solo se emocionaron quizás, o porque esa semilla cayó en pedregales, o qué sé yo, por la razón. Pero lo que sí vemos es que las señales no mantienen a una persona ahí, en la silla
o en mayor caso, en el camino del evangelio. Por señales cualquiera podría, queridos hermanos, hasta cambiarse de religión. Pero cuando no es por señales que seguimos a Cristo, sino que es porque hemos tenido un encuentro verdadero con el Señor, entonces vengan tormentas, vengan ríos, soplen viento, y aunque su casa se quiera ya caer, pero usted va a decir, pero yo sé que estoy en las manos del Hijo de Dios, y como Él dijo, el que esté en mis manos, nadie lo podrá arrebatar. Aleluya. Usted va a creer, y aunque esté lloviendo sobre mojado, va a decir, pero yo sé, como dijo aquel hombre cuando estaba ya destruido, yo sé que mi Redentor vive, amén, y aunque desecha esta mi carne, Él tiene poder para levantarme de en medio de la ceniza. Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive, y no le creo por los milagros, le creo porque Él es mi Salvador, porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es el regalo que Dios le dio a la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que sea salvo, tenga la vida eterna, que solo Cristo la puede dar. Muchos creyeron en su nombre, pero Jesús lo conocía todo. Algunos quizás pensaron diciendo, ya nos lo echamos a la bolsa a este Jesús. Ya cree que somos verdaderos. Ya cree que lo vamos a seguir. Pero a Jesús nadie lo engaña. Y Él dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Dice que Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. ¿Usted se recuerda el pasaje donde habla del apóstol Pedro? Que dice que en una ocasión Pedro le dijo al Señor Jesús, Jesús le dijo, hay cosas que no se las puedo decir porque no las van a entender, y ahora mismo ustedes no me pueden seguir. Y Pedro le responde, ¿cómo que no te puedo seguir? Mi vida pondré por ti. Jesús no se fiaba de esa fe en ese momento en Pedro. Yo no estoy diciendo que Pedro estaba ya destituido, no, sino que en ese momento la fe de Pedro era una fe fluctuante. Y Jesús, que lo sabía todo, Él no se fiaba de eso y le dice, ¿sabes qué, Pedro? De cierto te digo que antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro le responde, no, Señor, dispuesto estoy a ir hasta la muerte contigo. Y Jesús le dice, no, no es cierto. No me estés diciendo eso. Porque quizás estás bajo la emoción de que estás conmigo ahorita y estás viendo milagros y maravillas y prodigios. Pero yo quiero decirte que esto va más allá de eso. Esto no va en los milagros que estás viendo, convertir agua en vino o hacer multitud de panes o multiplicarlos. No, esto va más allá. De cierto, te digo que cuando vuelvas, confirmarás a tus hermanos. Cuando ya haya pasado un proceso en la fe. Por eso es que yo creo que los cristianos venimos a Cristo y vamos empezando a creer y a creer y a creer y a creer. Y vamos subiendo de nivel. Yo no sé el nivel que usted tenga ahorita mismo, pero le quiero decir algo, que si usted lee esta palabra y busca el rostro del Señor, usted va a ir creciendo en conocimiento, en sabiduría y en fe, en la palabra del Señor. Y no lo va a mover cualquier cosa. Me sorprendo, hermano, cómo hay cristianos que realmente se pueden dar el lujo de decir, amo a Dios sobre todas las cosas. Y yo se los creo, algunos de ellos, por supuesto. Otros no. Nosotros nos ponemos a cantar. Algo que a mí me reta es cuando cantamos esa alabanza que dice, te amo más que mi vida. A mí me reta, yo no sé a ustedes, esto es algo personal, pero a mí me reta cuando cantamos, te amo más que a mi vida. Y yo digo, pero los ojos del Señor están viendo y han de decir, tú sí me amas más que tu propia vida, pero tú no, tú eres mentiroso. Yo sé que la Navidad te va a tirar al mundo de nuevo y te vas a empezar a emborrachar y después vas a venir a reconciliarte. Pero le cantamos, te amo más que a mi vida. Para mí es un reto eso. Porque me pregunto, ¿en realidad amo a Dios más que a mi propia vida?
Si hay cristianos que porque la novia los dejó, ya ellos se fueron de la iglesia y de Cristo. ¿Usted cree que ama? Si hay hermanas, queridos hermanos, que porque su marido no viene a la iglesia, ellas se quedan encuevadas en la casa también. ¿Cómo que te amo más que a mi vida? Y Jesús dice que me ama más que a tu propia vida. Y porque tu marido no se congrega, tú dejaste de congregarte también. Y a veces hasta han sido predicadores. Un día yo le estaba preguntando a un hermano por allá atrás y le digo, ¿qué pasó? Y bueno, y la persona tal, pues no sé, me dijo, la pandemia lo metió en una jaula, hermano, en una cueva, como Elías. Pero déjeme decirle que hoy Dios le dice a usted que está ahí viendo, escuchando: levántate tú que duerme, levántate de entre los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. Ya deje esa tibieza espiritual, ya deje cuantas excusas y empiece a seguir al Señor, no por las señales, no por los panes ni los peces, sino por quien Él es. Jesús lo conocía todo y a todos. Jesús lo conoce todo, queridos hermanos. Nada se escapa de su presencia. A mí me llama la atención bastante el pasaje de Juan, ahí mismo en el capítulo 1. En el capítulo 1 y el verso 45. Juan 1:45, en donde dice, mire, que halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Y le dice: Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y le dice Natanael: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Mire la pregunta de Natanael, que le dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dice: ven y mira. Ven y ve. Y luego le dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Viene Natanael y se choca con Jesús. Y Jesús, antes de que Natanael hable, le dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces, y de ahí le dice, siguiendo le dice, le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Natanael se sorprende y le dice: hey, ¿de dónde tú me conoces? ¿Por qué dices que soy israelita y en quien no hay engaño? Y le dice Jesús: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Mire qué tremendo. O sea, Jesús lo conoce todo. El verso que leímos, el pasaje dice: y Jesús, conociendo el corazón del hombre, no tenía necesidad de que nadie le dijera, y aborda a Natanael y le dice: hey, antes de que estuvieras debajo de la higuera. Natanael estaba ya sentado. Felipe va con la noticia de que habían hallado al maestro, y Natanael dice: algo bueno saldrá de ahí, de Nazaret. Y le dice: ven y mira. Y viene aquel y Jesús le dice: un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dice: ¿de dónde me conoce? Antes que vinieras, cuando estabas debajo de la higuera, yo ya te había visto. Jesús lo conocía todo. Y ahí es donde nosotros vemos, queridos hermanos, que le dijo, Natanael le respondió, le dijo: tú eres el Hijo de Dios. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús le responde y le dice: porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees, ¿verdad? Cosas mayores que estas verás. Le dijo: verás a los ángeles que suben y descienden, amén. Porque Jesús todo lo conoce. Conocía a Natanael y lo conoce a usted y me conoce a mí. Ahora, queridos hermanos, ahí mismo en el Evangelio de Juan encontramos también otro relato en donde dice que Jesús se acercó a una mujer allá en Samaria, una mujer samaritana. Dice que ahí, queridos hermanos, en el capítulo 4, dice que Jesús llegó y le dice a la mujer:
¿dónde está tu marido? Trae a tu marido. Y la mujer se queda sorprendida y le dice, no tengo marido, estoy soltera, ha de haber dicho, eso no dice la Biblia. Pero digo, estoy soltera, no tengo marido. Y Jesús, conociéndolo todo, porque Él todo lo conoce, y le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque el que ahorita tiene no es tuyo. Esa es la del vecino. El que tiene ahorita no es el tuyo, es que le has puesto los. Entonces, y la mujer se queda sorprendida y le dice, no sé qué hacer ahorita. Entonces, ahí es donde ella reacciona y dice, voy a ir. Y se va para Samaria y le dice, vengan, he hallado un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. ¿No será este el Mesías? Y entonces aquellos, escuchando eso, vinieron y creyeron en Cristo. Pero Jesús conocía lo más íntimo de la mujer samaritana, lo más escondido lo conocía, y Jesús le manifestó que a él no se le pasa ninguna. Entonces allí es donde nosotros vemos, queridos hermanos, que este verso cobra mucho más realce en lo que leímos, que dice, porque Jesús conocía a todos. Jesús conocía a todos. Y no había necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. No es como ahora, ¿no? Que alguien dice, así dice el Señor, pero ya a fulano le contó el problema que está viviendo. Y así que ¿quién no va a profetizar? Así es bien fácil que el hermano venga y me diga, fíjate que el hermano está pasando pobreza, y yo voy y le digo, dice el Señor que viene una buena bendición económica y que esa pobreza se te va a ir ya en unos. Y aquel dice, pues sí es cierto, porque estoy acabado. Eso es fácil, así. Pero Jesús dice que no tenía necesidad que anduvieran ahí diciéndole, le voy a contar un chisme santo. Que santo no es, porque si es chisme no lo es santo. Entonces, pero Jesús todo lo sabía. Y ¿sabe algo? Que Jesús no se fiaba de ellos, dice. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía que había en el corazón de los hombres. Jesús sabe muy bien, queridos hermanos, ¿por qué adoramos al Señor? Yo insisto en la pregunta, ¿por qué usted es cristiano? ¿Por qué somos cristianos? Yo sé que los que hemos nacido en el Evangelio es un desafío, porque tal vez creer que nacimos ahí nos hace ya cristianos, y eso no es nada de cierto. Como que usted meta un carro a un garaje, eso no quiere decir que metió un Toyota ahora y mañana saca un Mercedes-Benz. Eso no va a ser así. Así es como los hijos de los que nacen en el hogar cristiano, que necesitan tener un encuentro personal con el Señor. Si usted es de esos que vino aquí y dice, soy cristiano porque Él me sanó, gloria a Dios por la sanidad. Pero no basta solo eso. Usted tiene que ser como dijo Pedro, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nosotros hemos sabido y conocido eso. Entonces, de esa forma, queridos hermanos, aquí nosotros vemos que Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Probablemente usted esté aquí y quizás aquí aparenta realmente que todo está bien con su familia, pero saliendo de aquí para allá empiezan a pelear, empiezan a maltratar a sus hijos. Pero cuando viene a la iglesia, todos juntitos. Yo no estoy diciendo que ese sea el caso, yo no conozco a ninguno de ustedes, pero qué sé yo. Tal vez usted viene y levanta las manos, pero cuando sale allá a su casa es de los que empieza a golpear a su esposa, a sus hijos. O la mujer es la que empieza a tirarle las cacerolas a su esposo también. Porque hay de todo aquí. Pero aquí viene y usted dice que es cristiano y Jesús dice, no es cierto, necesitas convertirte. Necesitas tener un encuentro personal.
Porque tal vez has recibido al Señor como tu sanador, pero no lo has recibido como Señor de tu vida. Y cuando lo recibimos como Señor significa que Él manda en todo. Que primero es Él, segundo es Él y tercero es Él. Queridos hermanos, es bien lamentable cuando nosotros por señales seguimos al Señor. Por eso es que muchas veces un trabajo, queridos hermanos, lo desvía del evangelio a muchos cristianos. Porque le ofrecieron más dólares por la cara de George Washington si usted cambia su evangelio. Porque le han ofrecido más horas, overtime. ¿Y qué de la obra del Señor? ¿Y qué de su salvación? El Señor dijo, ¿de qué le serviría al hombre ganar todo el mundo y al final perdiere su alma? Los dólares que usted pueda hacer extra aquí se van a quedar. Quizás otro lo va a disfrutar y usted perdió su alma porque no se pudo afirmar en el evangelio, en la obra del Señor. Es bien lamentable cómo cambiamos muchas veces nuestras convicciones. Pero el Señor quiere que hoy tomemos conciencia. ¿No será, hermanos, que algunos están aquí para que sus hijos no se le vayan a hacer unos perdidos allá afuera? Porque yo he escuchado, a mí me lo han dicho y me dicen, yo me mantengo en la iglesia porque sé que ahí se van a crear más sanamente mis hijos. Mire el evangelio de ellos. ¿Y qué si hay un revés? Ya cuando el hijo llegue a unos 17, 18 años y él dice, ¿sabe qué? Hasta aquí llegó, de aquí para allá no me puedes exigir a ir a la iglesia más. Aquí tomo mi propia ruta. ¿Y dónde está su evangelio? Lo único que le puedo decir es que usted le diga al Señor, Señor, aquí está mi hijo y sé que si tú haces la obra conmigo o sin mí, este se va a mantener en tus caminos porque Dios es poderoso para transformar al ser humano. Y eso es lo que el Señor quiere. No tratemos de presentar una versión ante Dios porque Él lo conoce todo. Una versión distinta. Él lo conoce todo, hermanos. Le dijo David en una ocasión al Señor en el Salmo 139. Le dijo, tú conoces mi acostarme y mi levantarme. Tú conoces, le dijo, mis pensamientos. Tú conoces las intenciones que hay. Aún, dijo David, no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes. Y al final David termina diciendo, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si voy hasta los cielos, allá estás tú. Si desciendo hasta lo profundo, allá tú también estás. No, queridos hermanos, podemos esconderlos del Señor. ¿A dónde me iré de tu presencia? Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Dice, porque las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como si fuera día. ¿A dónde me iré de tu presencia? Porque el Señor todo lo conoce, queridos hermanos. Todo lo conoce. Por eso es que no hay alguno de nosotros que pueda esconderse delante del Señor. Desde entonces, queridos hermanos, muchos de sus discípulos al escuchar a Jesús hablar de esta forma, se alejaron, dice Juan 6, 64. Desde entonces muchos dijeron, entonces vámonos, ya no los sigamos. Pero algunos dijeron, pero ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, aleluya. Por eso es que nosotros, ¿a dónde iremos, querido hermano? ¿Usted se ha puesto a pensar a dónde va a ir sin Dios? No tenemos a dónde ir. Porque el mundo no es nuestro hogar. Es más, el mundo le va a dar palos si se va para afuera. Porque mal paga el diablo a quien bien le sirve. Pero si se mantiene siguiendo al blanco que es Cristo, al final, queridos hermanos, los espera la gloria eterna. Amén. La bendición de Dios. Al final nos espera eso. ¿A dónde me iré de tu presencia? Dijo David. ¿A dónde me iré? El Señor le dijo a las iglesias de Apocalipsis, yo conozco tus obras. Y le dijo, arrepiéntete. Algunas de ellas le dijo, arrepiéntete.
porque Él todo lo conoce. Y la buena noticia en esto es, queridos hermanos, que nosotros podemos venir ante Dios a decirle: quiero tener una fe fuerte, una fe genuina, una fe que no sea por las señales, porque hay cristianos que siguen a Cristo por los peces y por los panes. Como Jesús le dijo a una multitud, le dijo: ustedes a mí me siguen porque les he dado de comer, pero trabajad por la comida que no perece. No trabajen por los panes y los peces, trabajad por la comida que no perece. Por eso es lo que debemos de hacer nosotros, trabajar, queridos hermanos, y trabajar. Y cuando digo trabajar me refiero a seguir persistiendo, siguiendo al Señor siempre, pero porque Él nos ha dado vida eterna, queridos hermanos, porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es nuestro Salvador, no por los favores que podamos recibir. No por eso, queridos hermanos, sino porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y de eso es lo que necesitamos nosotros hacer. Salomón dijo en Eclesiastés 12, 13, 14, dice: el fin de todo el discurso es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Mire qué es lo que dijo Salomón, el sabio Salomón: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es la recomendación que Dios nos hace a nosotros. Proverbios dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es lo que el Señor quiere, queridos hermanos, que nosotros nos mantengamos aquí. Déjeme decirle a los que están viendo que hoy el Señor le conoce. Usted que está ahí sentado, Dios lo conoce muy bien. Si solo ha estado fingiendo que es cristiano, pero el Señor dice: no, no es cierto, tú crees por las señales que he hecho, pero no me conoces a mí como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Pero hoy el Señor quiere salvarlo y darle vida eterna si le recibe en su corazón. Él le ama a usted y le perdona. Y usted que está aquí también, Dios lo puede hacer un cristiano que no esté creyendo por señales, sino que crea que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el cual vino para salvarnos, para darnos vida y vida en abundancia. Todo lo conoce el Señor. Todo. Dice que Él no se fiaba de los que habían creído porque creían por las señales. ¿Qué nos diría el Señor en esta hora a nosotros? ¿Qué le diría a usted? Hay una alabanza que a mí me gusta bastante. Cuando la escucho me hace pensar, y es esa que dice, una que dice: tus ojos revelan que yo nada puedo ocultar, que no soy nada sin ti, dice. Dios lo conoce hasta lo más profundo de su corazón. Dios conoce lo que está pensando ahorita mismo. Por eso es, queridos hermanos, que cuando se ha predicado en las iglesias solo de prosperidad y prosperidad, ese evangelio no les alcanza para llegar al cielo y subsistir en medio de la prueba. Porque cuando les dijeron: trae $1,000 y te van a caer 2,000, y vieron que dieron sus 1,000 y no vino los otros 2,000 que esperaban, la fe de ellos se fuma. Pero esto no es de dinero, porque, queridos hermanos, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que es justicia y paz. Amén. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Ahora usted puede pensar, queridos hermanos, ¿por qué usted es cristiano? ¿Por qué usted es cristiano? La pregunta resérvesela, o la respuesta reserve. Pero piense, ¿por qué usted es cristiano? Vamos a ponernos de pie, quizás haciéndonos esa pregunta. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué venimos los domingos a este local? Porque Dios lo sanó. Qué bueno que Dios obró un milagro. Porque su mamá lo trae acá a la fuerza, o porque viene buscando ciertas conveniencias y ciertos beneficios. Queridos hermanos, Dios quiere una iglesia que no lo siga por panes y peces. Dios quiere una iglesia que lo siga por lo que Él es, el Señor y Salvador
de su alma. Dios quiere una iglesia madura en la fe, que empezó pequeña como una planta o como una semilla de mostaza, pero que ha venido creyendo y creyendo, y que ahora más que ayer le cree al Señor. Hoy más que ayer le cree al Señor, y hoy más que ayer está enamorado del Señor. Quiera Dios que nosotros, usted y yo, crezcamos en la fe a un nivel en donde digamos, como dijo Pablo, ¿quién me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, enfermedad, pestilencia, pobreza, frío, desnudez, escasez, cualquier otra cosa. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? El Señor lo conoce todo, hermanos. El Señor le conoce a usted. Cómo se levantó esta mañana, qué fue lo que dijo esta mañana para venir. Si se levantó alegre diciendo gloria a Dios, porque voy a ir a adorar al Señor, voy a ir a adorar al Rey que me perdonó la vida. Nada hay oculto que no sea manifiesto. Cierra tus ojos y dile: Señor, ayúdame, por favor. El Señor está aquí y nos puede perdonar esta hora. Nada puedo esconder. Sí, Señor. Que no soy nada sin ti. Oh, fiel Señor, cierra tus ojos. Y todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver. Examínese. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Nadie lo puede examinar a usted, únicamente usted. Ni tiene el derecho ni el permiso de examinarle. Pero sí, cada uno nos podemos examinar si estamos en la fe. Que es tu fidelidad a mi vida más allá. Levanta tu voz. De imaginar, díselo. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan, Señor, todo. Todo lo revela. Nada Puedo esconder que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Sí, Señor. Todo lo sabes de mí. Cuando mire el corazón, Él puede llegar a lo más profundo de nuestro corazón, hermanos. Él conoce todo. Todo. Si usted está aquí y ha vivido por mucho tiempo mostrando que es cristiano, pero no lo es, hoy es la tarde para aceptar al Señor. No sé si en medio nuestro hubiera alguien que quiere recibir al Señor como su Salvador personal de su alma. Hoy puede venir. Habrá alguien en medio nuestro que quiera aceptar o quiera reconciliarse. Él le ama y quiere salvarle esta tarde. Habrá alguien que quiere reconciliarse. Venga, nadie le va a juzgar. Ese no es nuestro trabajo ni nos compete. Venga, si quiere reconciliarse, venga al Señor. Alguien que quiera reconciliarse, que quiera aceptar al Señor Jesús. Jesús le ama a usted. Jesús nos ama tanto como usted no tiene idea. Pero hoy es la noche, hoy es la noche, hoy es la noche. Alguien que pudiera orar acá, alguien que pueda ministrar. Jesús está en medio nuestro. Jesús le ama a usted. Hay alguien que quiera reconciliar, aceptar a Cristo. Esta es la tarde oportuna. Hoy es tarde de bendición, de oportunidad para reconciliarse. Jesús le ama. O si estás enfermo y quieres que se ore por sanidad, el Señor puede sanarte también esta tarde, porque Dios sana también. Ahí donde estás puedes decirle: Señor,
Yo estoy delante de ti implorando sanidad en estos ovarios donde están dañados, en ese cuerpo que tiene cáncer, en ese cuerpo que es esa persona que tiene leucemia, o esa persona que está padeciendo hoy de los riñones, de los pulmones, de su columna. Hoy es la noche, hoy es la tarde, perdón, que puedes decirle: Señor, sana, pon tu mano. Si quiere reconciliarse hoy, puede hacerlo. Si hay ahí por las redes sociales alguien que quiere aceptar, hoy puede decirle: yo hoy quiero reconciliarme. Escriba su nombre ahí, déjenos un comentario diciendo: yo hoy me he reconciliado. Dígale ahí al Señor: Señor, yo reconozco que te he fallado, que me he alejado, que no he creído con una fe genuina, pero hoy vuelvo a ti y te pido perdón. Me arrepiento y te recibo como mi Señor, mi Salvador. En el nombre de Jesús, levante sus manos la iglesia. Levante sus manos ahí, dígale: Señor, ayúdame a creer con una fe sólida, una fe genuina, una fe que esté arraigada fuertemente en ese buen terreno. Yo no quiero ser, Señor, una persona que por cualquier cosa se vaya. Yo quiero ser un cristiano que por nada de este mundo se vaya a alejar de ti. Hoy, en el nombre de Jesús, puedes decirle: Señor, vengo a ti, vengo a ti. Ven a Él, ven a Él que te espera, tu buen Salvador. Sí, ven a Él. Jesús le ama. Jesús le ama a usted. Jesús quiere salvarle, quiere perdonarle, quiere darle vida nueva, vida eterna. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, glorifícate. Señor, fortalece tu iglesia. Señor, haznos cristianos fuertes cada día. Nosotros necesitamos, en estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir, necesitamos ser cristianos, oh Dios mío, con convicciones sólidas, convicciones fuertes, porque el día de mañana el diablo querrá azotar nuestra fe, Señor. Y ayúdanos a no fluctuar, a no fallar. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Clame al Señor y dígale: Señor, dame fuerza para mantenerme fuerte en el camino del Evangelio. En el nombre de Jesús. 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 En el nombre de Jesús, fortalécete en el Señor. Como dice la Escritura, y David se fortaleció en el Señor, en Jehová su Dios. Hoy tú te puedes fortalecer en Jehová tu Dios. Hoy es la tarde oportuna. Comunión con el Señor. Damos gloria al Señor. Padre eterno, te damos gloria, Señor, y honra por esta alma, Señor, que vuelve al redil. Bendícele, Padre, y prospera su camino, Señor. Hay luchas, Señor, pero cuando la lucha la ponemos en tus manos, Señor, tú tienes el poder para vencer toda adversidad. Las lágrimas, Señor, las lágrimas son porque si la oveja vuelve al redil hay gozo. Hay un pastor que glorifica el nombre del Señor por un alma que se arrepiente de sus pecados y vuelve a Cristo. Damos gracias a Dios en este día maravilloso que un alma regresa a Cristo. Sabemos que hay luchas, sabemos que hay temores. Déselo al Señor. Damos la honra y la gloria al Señor Jesucristo, porque Él es el que hace la obra. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Oramos por